aquí en Psicologiando y estamos trabajando y en la pausa seguimos charlando, ¿no? Y hablamos de casos. Y acá se ha comunicado el link que pregunta ¿cuál es la diferencia entre una persona que padece un brote a una que esté, por un brote psicótico, a una que esté a nuestro lado y presente signos de psicopatía? Pero pasivo, diría, este también podría hasta asesinar. Bueno, es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Y sí, a ver, un brote se puede dar ante cualquier momento donde esta persona, si es un psicópata pasivo, reaccionario, que va acumulando como de a poquito, de a poquito, de a poquito, y después tenemos un Barreda, el cual de por sí era un psicópata que nadie lo hubiera identificado desde el punto de vista de mira qué buen hombre, mira qué amable que es, mira qué calladito, nunca se queja, nunca le pasa nada, pero de golpe explota. Ahora, ¿cómo se puede llegar a reconocer esta personalidad? Es muy difícil porque estos psicópatas reaccionarios, como los casos que pasaron en Bowling for Columbine, la película esta, Michael Moore, en donde se trataban justamente el caso de los chicos estos que generaron una matanza de sus compañeros, como pasó acá en Argentina también, ¿no? Que hubo también un caso de estos, o todos estos casos donde son gente que son más bien callada, su personalidad es más bien retraída, no tienen comunicación con nada. Entonces acá es donde uno quiere advertir que en los extremos siempre hay un conflicto. El demasiado extrovertido capaz que de alguna manera dice todo lo que le pasa, pero el demasiado callado capaz que no está diciendo todo lo que pasa y es una bomba de tiempo. ¿Cómo poder encontrar esto, digamos, en la vida cotidiana? Simplemente mejorando la comunicación y tratando de ver qué es lo que le pasa a la gente y habilitar esas vías justamente de desagote, de desahogo. Un rasgo muy común que yo le estaba diciendo hoy recién es que la persona esta no se reconoce con conflictos. Por lo cual cuando a una persona le decimos, pero bueno, no te pasa nada, no querés hablar, no, estoy bien. Pero vemos que sus conductas no son normales y naturales, y después de mucho tiempo de preguntarle, obviamente no reconoce, ahí es donde tenemos que buscar un plan familiar de intervención. Que es decir, a ver, cómo cada uno en su lugar hacemos para que se quiebre un poquito ese espacio de, digamos, donde la palabra puede aflorar y empezar a poder lograr intervención. La recomendación general que dan cualquiera ante un psicópata es correte al lado de él. Pero es la recomendación más obvia, pero para un familiar, ¿cómo hacemos? Obviamente, esto para si querés una pareja y te das cuenta que es un psicópata, correte. Obviamente no tenés por qué bancarte tu vida, que es una sola, con una persona que te va a estar lastimando permanentemente. Pero bueno, y si es un familiar, no es tan fácil como para decir, me corro, si es mi papá, si es mi hermano. Bueno, entonces en ese punto es donde tenemos que buscar estrategias. Obviamente acá es donde hace falta la ayuda de algún profesional que intervenga en la problemática familiar, que intervenga en la alineación de vínculos familiares, que conozca un poquito más a partir de la información propia de cada caso de la conflictiva y se genera una especie de estrategia de intervención para este caso, ¿sí? Pero son los casos obviamente que uno puede llegar a encontrar como muy puntualmente conflictivos. Te quería preguntar, inicialmente vos mencionabas que este podría ser algo que se inicia en la primera infancia o esa despersonalización. ¿Es una causa? ¿Son factores externos? ¿Se puede curar? Hay un término que por lo general usamos bastante, ya lo repetimos en otras ocasiones, que son las series complementarias, que es una manera de explicar cómo nos enfermamos. Las mismas tienen tres componentes. No podemos negar, hay factores congénitos, los tiene que haber, de por sí los hay. Ahora, no son necesariamente predeterminantes ni son naturalmente consecuentes. Hace falta ciertas vivencias primarias infantiles que se generan en la infancia como experiencias, ¿no?, que el chico ha tenido, y hay ciertas fantasías que de por sí no fueron bien elaboradas, que se llaman protofantasías o fantasías primarias, que se dan en el núcleo familiar. Esas tres cosas están en estado de latencia. Luego, ante otra conducta o otro episodio en la vida adulta o en la vida de joven, que funciona como disparador, viene la enfermedad. Entonces tenemos los estados predisponentes de una enfermedad, que pueden ser congénitos, familiares y de fantasías, y luego ciertos puntuales que hacen a la experiencia de vida. ¿Qué significa esto? Que puedes haber tenido cualquier vida, pero nunca se dio este disparador, nunca te das cuenta, nunca Barreda existió. Ahora, ¿por qué existió Barreda? Porque los disparadores fueron propios de la historia de vida de él y de la familia con la cual se fue conformando. Entonces ahí se da la combinación y ahí explota la bomba. Sí, para ampliar un poquito esto, Gabriel, con lo que vos decías, me parece que volvemos a esto que dijiste antes, ¿no? Con lo que preguntaba Andrea. No hay mecanismo de defensa, pero no hay mecanismo de defensa porque no fueron adquiridos en esa primera etapa de la infancia.
no hubo adquiridos tolerancia en su a la estructura. Exactamente. Porque los mecanismos de defensa, recordemos que son para prevenirnos de la angustia. Tal Y cual. como nunca se va a angustiar, de por sí nunca se va a generar tampoco esa estructura que prevenga, porque ya su defensa está construida, ya está estructurada. Que justamente son con ese caudal, digamos, de acción que no permite siquiera la acción de la fantasía. Por eso esa persona lo único que hace es focalizar todo en la inteligencia y en el pensar, y no tiene nada en el sentir. O sea, no hay forma de llegar a otro. No hay forma de que se cruce con un afecto. Exactamente. Así Entonces, por eso es que estamos... Micrófono. Eso es importantísimo, que no reconozca el afecto, porque a partir de eso se generan los vínculos interpersonales. Son afectos primarios de por sí, que son muy crudos y muy básicos. Emilio, te veo con ganas de hablar. Sí, bueno. Estaba atento a lo que pasaba. Sí, falta el micrófono. Bueno, cuando conocí el tema de hoy, traté de buscar un psicópata a mi lado. Ajá. No lo encontré o no lo sé distinguir. No lo viste bien, tal vez. O no lo vi bien. Pero me puse a pensar que, partiendo de los puntos que tiene que tener un psicópata, que es manipulador y dominador, quizás en mis amistades, un matrimonio donde la mujer o el hombre son dominadores, encontrando, ¿qué necesita? Que el otro sea débil. Entonces, matrimonios que se pelean a diario, es que uno de los dos es el dominador y se abusa de la debilidad del otro. Y hay una frase de Freud que decía: cuando en dos personas uno siempre está de acuerdo con el otro, hay uno que piensa por el otro. ¿Sí? Con lo cual, obviamente, ahí hay una inexistencia del otro, claro, que es lo que permite esa combinación, ¿no? Sí, vos conocerás muchos matrimonios que habrán sido toda la vida así y estuvieron felices y contentos porque la otra persona es como aquel que dice: todo el plata te lo doy a vos, manejala. Claro, bueno, pero te doy todo a vos, dale para adelante. Gabriel, pero tiene un peligro para el otro, porque es cierto eso que pasa. ¿Qué ocurre? Que la otra persona se hace tan dependiente que, mira, necesito esto. ¿Por qué no lo buscas vos? No, porque claro, ya está. Ya te regaló la llave. Y ya te regaló. Y pensando después en literatura, me fijé en Otelo, que Yago necesitó de Otelo, porque Otelo era un hombre débil de carácter y él era un obsesivo total, que hasta en los estudios preliminares se dice que Yago necesitaba de la maldad como el pulmón necesita del aire. Y se alimentaba de la maldad, pero él sentía satisfacción. Esa es una de las características, ¿no es cierto? Sí. Pero son los dos ejemplos, los dos modelos que me llamaron la atención. El placer, digamos, del sufrimiento del otro es algo que enriquece, ese sentirse con poder. Ahí se diferencia en la estructura, digamos, lo que sería el perverso, pero muchas veces encontramos que el psicópata y el perverso se van de la mano, por sí van de la mano. ¿Y la perversión cuál es? El placer por el sufrimiento del otro. El placer porque al otro le vaya mal, el placer por ver al otro sufrir, con lo cual obviamente es un rasgo que por sí se alimenta mucho. Uno de los perversos más conocidos dentro de la literatura es Hamlet. Era perverso y lleno de dudas, esa famosa frase de él, claro, ser o no ser, ¿no es cierto? En ese punto donde se mezcla, digamos, su crisis existencial, que en algún punto la tuvo, ¿no? Que es un quiebre que todos pueden llegar a tener, digamos, hasta los psicópatas. Bueno, eso es lo que pude rescatar. Muy bien. Hoy, nuestro programa es primero psicología y segundo literatura, ya vamos a establecerlo así. Me parece, ¿no? Ya de por sí vamos a generar, digamos, esa nueva pauta. Vamos a la última pausa y luego ya vamos cerrando con todas las conclusiones, vamos a la reflexión final y como siempre a responder las preguntas que nos han hecho que a último momento hemos recopilado. No se vayan, ya volvemos.